Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse y participar de nuestro webinar. Mi nombre es Juan Thompson, soy el director ejecutivo de ILAR, la Asociación Latinoamericana de Autocuidado Responsable. Y hoy tenemos un evento muy interesante para hablar sobre el autocuidado. Como ustedes saben, estamos en el mes del autocuidado. El próximo domingo 24 de julio celebramos el Día Internacional del Autocuidado. Y queríamos hoy traerles un poco de información y reflexiones sobre cuál es el impacto del autocuidado aquí en nuestra región, en América Latina, y cómo podemos desarrollar a futuro el potencial que la estrategia de autocuidado tiene, tanto para nuestros sistemas de salud como para los individuos. Entonces, para comenzar, hoy vamos a tener un panel de expertos, que es un honor, expertos ya trabajando en el área de autocuidado, así que en breve los voy a estar presentando, pero quería iniciar con unas pequeñas indicaciones y recomendaciones para hacer correcto uso aquí de la plataforma durante el día de hoy. Para los que están conectados y desean hacer uso de la traducción, contamos con traducción simultánea español-inglés, entonces pueden hacer clic en el icono que ven aquí en pantalla, que se encuentra en la parte inferior derecha, y ahí seleccionar el idioma, español o inglés. Vamos a tener al final de unas intervenciones principales una sesión de preguntas y respuestas, así que los invitamos a todos a hacer sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas, que también van a encontrar en la parte inferior del Zoom. Durante las presentaciones pueden ir ya escribiendo sus preguntas y al final hacemos las intervenciones con cada uno de los ponentes. La grabación también va a ser, el evento va a ser grabado, entonces vamos a estar compartiéndoles al final también a todos los que se inscribieron el link para que puedan ver esta sesión también. Así que sin más, me gustaría iniciar presentando a el grupo de ponentes que nos acompaña hoy, expertos en la región de América Latina sobre el autocuidado. Y tenemos el honor de contar con la doctora Magali Rodríguez. Magali es vicepresidenta del Foro Farmacéutico de las Américas, profesora decana asociada de práctica y directora ejecutiva del Centro de Innovación de Soluciones Farmacéuticas de la Facultad de Farmacia de Maryland. También nos acompaña la doctora Eva María Ruiz de Castilla. Eva es ingeniera industrial con más de 20 años de experiencia en el planeamiento estratégico, desarrollo y análisis de políticas de salud global. Cuenta con una maestría en cooperación internacional y acción humanitaria por la Universidad de Soborna, así como un doctorado en desarrollo económico por la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales. Eva ha sido directora general de Prevención y Promoción de la Salud, así como directora general de Cooperación Internacional para el Ministerio de Salud de Perú. Actualmente es la directora de la Latin American Patients Association, LAPA. También nos acompaña Ángela Flores, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos de Perú. Ángela es formada en Economía y cuenta con una maestría en Economía Internacional por la Universidad de Yale. Cuenta con amplia experiencia en los ámbitos de gestión pública para los sectores de salud, vivienda, agua y saneamiento, en los que ha desempeñado cargos públicos dentro de los ministerios de dichos sectores en Perú. Y también nos acompaña el químico farmacéutico Heriberto García Esforza. Heriberto es químico farmacéutico por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene una maestría en políticas públicas y varios diplomados en salud pública. Es un destacado profesional dentro del servicio público y es el actual director del Instituto de Salud Pública de Chile desde agosto del 2020. Es reconocida su gestión y liderazgo en el control de la pandemia por medio de la evaluación y autorización de vacunas para combatir COVID-19, además de reforzar el rol institucional para apoyar al Ministerio de Salud en la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento del virus. Así que les doy una cordial bienvenida a todos en el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Y me gustaría, para iniciar nuestra conversación en el día de hoy, presentarles unos datos de algunos estudios recientes que muestran un poco el impacto del autocuidado aquí en América Latina. Entonces tengo preparados unos slides, pero después la idea es que hagamos la sesión bien dinámica. Pero me gustaría comenzar con este concepto, ¿no?, del valor económico y social del autocuidado en América Latina. Y creo que todos estamos de acuerdo que la pandemia ha tenido un gran impacto en la atención primaria de salud, especialmente en nuestra región,
Y como podemos ver aquí hay algunos datos, tanto a nivel de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que nos muestra cómo la atención primaria se vio afectada durante la pandemia en 138 países del mundo, en lo que va desde los servicios de promoción de la salud hasta las consultas de rutina. Como pueden ver aquí en azul, es el porcentaje de consultas que no pudieron realizarse o el impacto que esto tuvo para el sistema de salud, pero también lo tenemos en relación a nuestro estudio, un estudio que realizamos en ILAR en 2029, para entender un poco mejor cuáles habían sido los hábitos de las personas en relación al autocuidado durante la pandemia, y que está bastante relacionado con estos datos de la Organización Mundial de la Salud, porque en América Latina aproximadamente el 56% de los pacientes tuvo que suspender las visitas al médico por determinadas causas, ya sea porque el sistema de salud estaba colapsado, porque estaba un lockdown o un aislamiento social determinado por las autoridades sanitarias del país durante la pandemia. Entonces, todo esto obviamente afectó la, los médicos en América Latina. El estudio nos trae algunos datos interesantes sobre en este contexto, ¿no? 8 de cada 10 latinoamericanos considera durante el periodo de pandemia que el autocuidado es relevante para la salud, y también el 91% declara que le gustaría recibir más información para poder practicar el autocuidado como una estrategia o un hábito usual en su salud, ¿no? Y también tenemos un dato interesante, que 1 cada 2 individuos en América Latina utilizó medicamentos de venta libre como productos de autocuidado para cuidar su salud ante este contexto, ¿no? Sin la necesidad de acudir al médico, y ante este contexto de, como decíamos, de colapso de los sistemas de salud. Y es así que me gustaría mostrarles ahí se ve. Cuando cuidado se las personas, las familias y las comunidades para promover la salud y para mantener un estado de vida saludable también, con o sin el tono ahí de un profesional de la salud. Y este es un punto importante al destacar, porque el autocuidado es un continuo, ¿no? Y como por aquí en este slide, comienza con la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, incluye el control de enfermedades, la automedicación y obviamente también en el otro extremo la intervención de un médico, ¿no? de la asistencia médica. Y aquí tenemos algunos datos extra de este estudio que les comentaba de 2021 de ILAR, que nos muestra en la práctica cómo esto impactó a los individuos en nuestra región. El primer dato que tenemos aquí es qué actividades los individuos consideraron como importantes para un correcto autocuidado, ¿no? Y vemos que cuando se hizo esta pregunta, la mayoría de las personas respondió que la alimentación saludable, una buena higiene, una buena actividad física, que son todos pilares del autocuidado, son para ellos las principales actividades, ¿no? de esta práctica. Pero cuando vamos a una pregunta más concreta en este sentido, diciendo qué actividades de hecho le permitieron cuidar de la salud en este contexto en donde tuvo que cancelar su visita al médico, vemos que además de la alimentación saludable y la actividad física, hay un gran porcentaje de los encuestados que considera la posibilidad de tratamiento de esto. Y vemos un poco el en cuál fue la primera actitud que tomó frente a un síntoma o un malestar durante la pandemia. Vemos que aquí sí el uso de un producto de autocuidado o un medicamento de venta libre que tenía en casa, o la compra de un medicamento de venta libre, fueron también actividades que se encuentran dentro de las primeras respuestas, ¿no? También buscar información en Internet y, bueno, en menor medida tenemos aquí consultar a un médico, como decíamos, dado este contexto. Sabemos entonces que ya sin embargo, hay un gran potencial todavía para ser desarrollado. Y es aquí en donde quería traerles algunos datos sobre un estudio muy importante
que salió recientemente, solamente fue presentado hace unas semanas a nivel internacional, que es un estudio de la Organización Internacional de la Salud, en conjunto y en su plan de acción con la Organización Mundial de la Salud, impacto económico y social del autocuidado. Y es un estudio histórico porque por la primera vez contamos con datos a nivel global de cómo podemos cuantificar este impacto del autocuidado para los sistemas de salud y también para los individuos. Entonces, en líneas generales, quien participó de este estudio fueron 155 países alrededor del mundo. Lo que se intenta cuantificar, como les mencionaba, es este valor social y económico a través de los ahorros actuales. Como decíamos, el autocuidado ya está entre nosotros, entonces, ¿cuál es el ahorro actual y el impacto que esto genera para nuestros sistemas de salud? Pero también pensar a futuro, cómo el autocuidado puede a futuro desarrollarse mejor, tener un mayor potencial y obviamente incrementar el impacto económico y social para nuestros sistemas de salud. Y aquí el estudio trae algunos indicadores interesantes que tienen que ver con, no sé si se me están escuchando. Sí, te escuchamos. Sí. Sí, muy bien. A ver, porque creo que se me desconectó un poquito, pero ahí vuelvo a la presentación. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como les decía, estos indicadores, ¿no?, del autocuidado como primera opción de tratamiento, en muchos países de nuestra región y en el mundo el autocuidado es una de las primeras opciones de tratamiento para muchos de los pacientes, pero también tenemos situaciones en donde es la única opción de tratamiento, ¿no? Frente a un contexto en donde muchas personas aún no tienen acceso a un sistema de salud, el autocuidado cumple un papel fundamental. Y aquí este estudio nos trae algunos datos sobre los ahorros que esto genera al sistema de salud en términos económicos, las horas economizadas para los pacientes que de alguna manera utilizaron la estrategia de autocuidado para el tratamiento de condiciones simples y no graves, cómo eso también genera un impacto en horas ahorradas para los profesionales de la salud, para que se puedan enfocar en condiciones más graves, y también desde el punto de vista del sistema económico, días productivos, es decir, días que la persona puede utilizar para actividades productivas, ya sea su trabajo o también el bienestar, ¿no? Es decir, actividades de su vida habitual, ¿no?, como pasar tiempo con su familia y otro tipo de actividades. Entonces, por primera vez, este es los indicadores que tenemos con datos concretos a partir de este estudio que nos van a permitir identificar, ¿no?, esos beneficios actuales y futuros del autocuidado. Entonces, sin más, presentarles algunos de los datos, y aquí podemos saber los ahorros globales, cuál es el actual impacto que el autocuidado tiene para nuestros sistemas de salud. Entonces, 119.000 millones de dólares es lo que el autocuidado ahorra. $11.000 millones de horas, 1.8 mil millones de horas para los profesionales de la salud, 40.8 mil millones de días productivos para los individuos y 1.9 billones de dólares en bienestar, como decíamos, en tiempo, cuantificar el tiempo que las personas tienen para sus actividades normales, considerando que pueden resolver esos problemas de salud leves con el autocuidado. Pero veamos cuál es el impacto a futuro, ¿no? En un escenario a 2030 en donde el autocuidado pueda continuar desarrollándose, el impacto puede ser aún mayor, ¿no? Entonces, solamente para traerles aquí el dato, 179.000 millones de dólares podría incrementarse a nivel global el ahorro para los sistemas de salud si pusiéramos en práctica mayores políticas públicas de autocuidado, si desarrolláramos mejor algunas cuestiones que tienen que ver con la educación en salud de los pacientes, etc. Pero vamos a América Latina. ¿Qué sucede en nuestra región y cómo esto impacta a nuestros sistemas de salud? En América Latina, el ahorro actual del autocuidado para los sistemas de salud es 7.2 mil millones de dólares, ¿no? Esto es un número bastante considerable considerando los presupuestos de salud que tenemos en América Latina. 869 millones de horas son economizadas actualmente de los pacientes por la práctica de autocuidado y 122 millones de horas para los profesionales de la salud. En relación a los días productivos y al bienestar para los individuos, tenemos 2.5 mil millones de días
economizados para continuar desarrollando las actividades, como les decía, en bienestar, es decir, en tiempo que las personas pueden utilizar para, ¿no? Y aquí, a futuro, este escenario a 2030 también tiene un impacto sumamente importante, ¿no? En promedio, el 20% sería el porcentaje que podríamos aún incrementar en nuestra región en relación a el autocuidado y a la estrategia de autocuidado. Y esto podría transformar estos ahorros que yo les mencionaba para los sistemas de salud de 7.2 a 13.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, pensemos cómo ese porcentaje extra, ¿no?, de ahorros podría beneficiar, ¿no?, al tratamiento de condiciones mucho más graves y a las otras condiciones que tenemos que trabajar. Pero entonces, reconociendo obviamente que el autocuidado es importante, que tiene un impacto económico y social para la población, ¿qué necesita América Latina para poder desarrollar todo ese potencial? Y es aquí que también quería traerles, para iniciar nuestro debate en el día de hoy, unos datos de un estudio que realizó también la Organización Internacional de Autocuidado en su plan de colaboración con la Organización Mundial de la Salud. Y este es un estudio que de alguna manera busca presentar cuáles son los facilitadores, es decir, qué actividades necesitamos desarrollar y cuáles son las recomendaciones que necesitamos desarrollar en América Latina para que se pueda potencializar este impacto del autocuidado, ¿no? Y facilitadores clave para este proceso. El primero tiene que ver con el apoyo y la adopción del autocuidado por parte de los padres. Y aquí nos referimos a en qué medida, por ejemplo, los profesionales de salud en América Latina apoyan las prácticas de autocuidado, en qué medida los pacientes en América Latina confían y se sienten cómodos en practicar el autocuidado. En segundo lugar, tenemos el empoderamiento de las personas y pacientes, ¿no? Y creo que este es un punto fundamental. ¿De qué manera, obviamente, les damos acceso a las personas a información sobre la práctica de autocuidado, pero también en qué medida desarrollamos las habilidades que las personas y los pacientes necesitan para hacer uso de productos de autocuidado y entender esta información también que les permita el tratamiento o la autogestión de condiciones simples y no graves. En tercer lugar, tenemos las políticas de salud de autocuidado, que es en qué medida el autocuidado ya está incluido de manera transversal en nuestras políticas de salud. Y por último, un entorno regulatorio favorable, que es clave, ¿no?, para que se garantice el acceso a productos y servicios de autocuidado de manera segura y con calidad. Entonces eso, en líneas generales, era lo que yo quería presentarles en el día de hoy. Voy a dejar de compartir mi presentación aquí. Me gustaría iniciar entonces con la doctora Magali, que nos acompaña hoy aquí. Magali, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por participar en el día de hoy. Entonces quería iniciar un poco teniendo en cuenta lo que acabamos de ver. La doctora Magali es una de las principales expertas del foro farmacéutico en las Américas, en el tema de autocuidado. Entonces le pregunto, doctora Magali, ¿cómo usted considera que es el papel del farmacéutico en esta estrategia de autocuidado? ¿Cuáles son los desafíos que aún tenemos en América Latina para incrementar esa actividad y que los farmacéuticos sean, como sabemos muchas veces, el principal punto de contacto con muchos de los pacientes en nuestra región para que puedan practicar el autocuidado? Y tal vez algunas reflexiones de qué necesitamos hacer a futuro para que el rol se incremente y el autocuidado también pueda desarrollarse ampliamente en nuestra región. Así que con esa pregunta le paso ahí la palabra para que pueda comentarnos un poquito. Muchas gracias. Sí, buenos días, Juan, y buenos días a la audiencia y a los compañeros en el panel. Es para mí un honor poder estar con ustedes esta mañana. Y quisiera entonces ya entrar de nuevo a la pregunta, lo que me ha pedido Juan que reflexione. Y antes de comenzar a hablar un poco del rol del farmacéutico, creo que es muy importante dentro del contexto de lo que voy a explicar, la definición de lo que es el farmacéutico. Y para mí es importante recordar que el farmacéutico es
un experto en medicamentos. Es aquel profesional de la salud, miembro del equipo de salud, que tiene un conocimiento mucho más profundo de los medicamentos y de cómo manejar la terapia del paciente para alcanzar los efectos terapéuticos que deseamos y también minimizar las complicaciones que vienen con los medicamentos. Por lo tanto, vemos que el farmacéutico, dentro de este contexto de autocuidado y particularmente automedicación, tiene un rol muy importante, no solo por su conocimiento, pero también por el acceso que nos hablaba Juan, el acceso al público, el acceso al paciente, que tienen acceso a una farmacia de comunidad mucho más fácil que un acceso a un consultorio médico, a un centro médico. Por lo tanto, el rol del farmacéutico se puede definir en diferentes etapas. Una que es muy primordial es uno de información al paciente. Vemos al farmacéutico como ese punto clave en la farmacia y en la comunidad que va a proveer esa educación, esa información al paciente. Esto es muy importante cuando pensemos en que mucha desinformación hay, particularmente veíamos en el estudio que las personas tienden a ir al internet como alguno de los puntos principales de información. Por lo tanto, necesitamos un profesional de salud que puede combatir esa desinformación, que puede dar datos e información que sean científicamente sólidos. Por lo tanto, educación al paciente. Lo otro es este concepto de empoderamiento del paciente. Es poderle facilitar al paciente las herramientas, la educación, para que puedan tomar unas decisiones, particularmente en el área del autocuidado y automedicación, unas decisiones correctas. Muy importante aquí es cómo empoderamos al paciente para que sepa cuándo esa condición que está siendo autotratada necesita una evaluación médica, necesita otro tipo de medicamentos, otro tipo de tratamiento. Y es muy importante educar al paciente de cuándo se va a usar ese medicamento, por cuánto tiempo y cuándo, qué tipo de síntomas son alertas para entonces pedir o seguir otro tipo de evaluación. Lo otro que es muy importante, el rol del farmacéutico, es uno de evaluación y referido. Vemos que el farmacéutico, particularmente en la farmacia de comunidad, puede evaluar los síntomas que presenta el paciente y puede definir si esos síntomas son severos y el paciente debe inmediatamente ver atención médica, o si esos síntomas son de un nivel leve, que los medicamentos, particularmente aquellos de venta libre, podrían ayudar al paciente y darle consejo de cómo usar los medicamentos correctamente y cómo darle seguimiento para estar seguro de que lo está usando correcto. Lo otro es la participación del farmacéutico en campañas nacionales. Vemos que el farmacéutico tiene un rol muy importante en ser un miembro muy activo en campañas nacionales en los diferentes países, pero también campañas de asociaciones profesionales donde se enfatice y donde se educa al paciente en el autocuidado y la automedicación. Todo esto está bajo un contexto de un trabajo interprofesional. No vemos a este profesional farmacéutico actuando en un vacío, sino sirviendo como ese enlace, ese primer punto para que el paciente tenga información y evaluación y sea referido a los tratamientos apropiados. Como vemos, existen unas barreras. ¿Y cuáles son las barreras o los desafíos que tenemos particularmente en Latinoamérica? Yo comenzaría por el área de regulación. Vemos que en los diferentes países hay diferentes regulaciones que dictan si hay medicamentos de venta libre, dónde y cuál es el rol que va a tener el farmacéutico dentro del uso apropiado de esos medicamentos de venta libre. Por lo tanto, las regulaciones, los mandatos de los diferentes entes gubernamentales y ministerios de salud son muy importantes. Lo otro es la percepción que tienen ambos, el paciente, pero la percepción que tienen los otros profesionales de la salud del farmacéutico. Muchas veces el farmacéutico no se ve
como un miembro de este equipo de salud y no se ve como una persona que tiene ese entrenamiento, que tiene la capacidad para poder profesionalmente evaluar a ese paciente y decidir cuál es el curso de tratamiento. Y vemos que esa percepción es muy importante porque no es uniforme en todos los países de las Américas. Lo otro es el nivel de educación, preparación, capacitación que tienen los farmacéuticos dentro de la región, porque como vemos hay algunas diferencias en los currículums y en la educación que recibe el farmacéutico o químico farmacéutico, como se llama en muchos de los países, en esta área de autocuidado, en el área de automedicación, en el área del rol en estos medicamentos de venta libre y en otras áreas que podrían enfatizarse dentro de este concepto de autocuidado. Por lo tanto, necesitamos más estandarización en la educación que recibe el farmacéutico. Lo otro es, como vemos, remuneración por estos servicios. Como si no son parte de los servicios que están siendo cubiertos o se proveen a través de los diferentes sistemas de salud, tal vez esta acción del farmacéutico, este rol del farmacéutico no tiene algún tipo de remuneración porque no está atado a lo que está bajo la cubierta de ese sistema de salud. Lo otro que vemos es que el acceso a la información del paciente. Muchas veces para tomar esa decisión, para evaluar correctamente al paciente, necesitamos saber o tener acceso a la información médica de ese paciente, los laboratorios, los diagnósticos, que muchas veces los pacientes mismos no saben qué enfermedad tienen, cómo están sus diferentes laboratorios. Entonces, algún proceso para que el farmacéutico pueda tener acceso a esa información para saber y tener un panorama más completo del paciente de lo que necesita. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son los cambios y cuáles son las áreas que en realidad necesitamos liderazgo de todos los que estamos aquí presentes? Uno es el ámbito regulatorio. Como hablábamos, necesitamos en el área regulatorio que haya más regulaciones, que haya más directrices de cómo estos medicamentos de venta libre, la automedicación y el autocuidado en realidad tienen un rol dentro de la política de salud de los países. Educación, entrenamiento, capacitación, de nuevo, crear una manera de que haya una uniformidad en la capacitación que recibe el profesional farmacéutico en el área de autocuidado y de automedicación y combatir esa percepción que tienen ambos los pacientes, pero que también tienen los otros profesionales de salud del farmacéutico, de su capacitación y qué rol tiene dentro del sistema de salud y en el área de autocuidado y fomentar la innovación para hacer cambios en la práctica de farmacia. Una de las cosas que estamos tratando de hacer en cooperación con ILAR y el Foro Farmacéutico de las Américas es estimular a nuestros compañeros farmacéuticos a desarrollar proyectos innovadores, proyectos pilotos, donde se ponga en práctica lo que estamos hablando. El farmacéutico en el rol de asesor, evaluador, educador en el área de autocuidado y de automedicación. Creo que por ahora esos son mis comentarios, Juan, y luego podré abundar o cualquier pregunta que tengan los participantes. Muchas gracias, doctora Magali, y qué importante es, como usted lo mencionaba, el papel de los farmacéuticos en esta estrategia de autocuidado, pero también trabajar esa imagen, ¿no? Y el reconocimiento de los profesionales farmacéuticos como centrales en esta estrategia de autocuidado en conjunto con el resto de los profesionales de la salud. Así que muchas gracias ahí por su reflexión y en breve hacemos ahí otras preguntitas del público. Me gustaría ahora continuar con la siguiente participante, que es la doctora Eva María Ruiz de Castilla. Eva, creo que el tema de alfabetización en salud o educación en salud de los pacientes en América Latina, como decíamos, uno de los pilares fundamentales ahí de potenciar el autocuidado en América Latina,
presenta aún grandes desafíos y grandes oportunidades en América Latina, ¿no? ¿Cómo tú ves este papel, ¿no? del autocuidado para empoderar a los pacientes y tomar decisiones sobre su propia salud? ¿Y cuáles consideras que son estos desafíos que aún tenemos en la región y qué recomendaciones darías para poder avanzar con esta cuestión en América Latina? Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Juan, por la invitación y muchísimas gracias por estar aquí todos conectados en este panel que realmente es un panel de lujo. Tu pregunta es una pregunta muy complicada, Juan. En fin, hay muchas cosas que tenemos que mirar, que tenemos que reflexionar y sobre todo que pensar. Desde la perspectiva del paciente, ¿no? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que no tenemos? Hay un tema muy importante que lo decía la doctora Magali hace un rato, que era el tema regulatorio y de educación, ¿no? La primera cosa es esta, para poder tener buenas prácticas y buenas políticas y buena comprensión de lo que es el autocuidado y también la implementación, ¿no? No podemos o no sabemos en muchos casos, en muchos países de la región, entender qué es realmente el autocuidado responsable, ¿no? Hace una semana hablábamos con los grupos de pacientes, tú estabas allá, ellos tenían como mucho cuestionamiento respecto de los medicamentos de venta libre. ¿Por qué? Porque en nuestros países, a pesar de las regulaciones, hay medicamentos que no son de venta libre, que se ponen en venta libre y que generan esta mala interpretación de lo que realmente es el autocuidado, ¿no? Entonces, por ahí también empezando a ver y a fortalecer estas prácticas, estas buenas prácticas en las farmacias, en donde en muchos casos los pacientes se acercan por la falta de un sistema integral de salud, en donde tengan oportunidad de hablar con un profesional de la salud. Entonces van y se automedican, pero se automedican también en situaciones en las que no es responsable hacerlo, ¿no? Entonces, por ahí que tenemos como mucho por hacer en la comunidad de organizaciones de pacientes. Nosotros hemos empezado un proceso de educación, de alfabetización en salud y de comprensión realmente de lo que es el autocuidado responsable, de lo que es la promoción de la salud, la comprensión de cómo uno debe intervenir también en su propio cuidado, ¿no? Y que cuando haya señales de alerta, pues no solamente vayamos a implementar el tema del autocuidado, pero también ir y hablar con los especialistas y con los profesionales de la salud que son tan importantes y que son parte también importante del autocuidado. Otra cosa importante que hay que decir es que el autocuidado nos ayuda muchísimo a desbloquear los sistemas de salud que a veces están colapsados, ¿no? Lo hemos visto durante la pandemia y ahí nos hemos dado cuenta que podemos hacerlo de alguna manera mejor, ¿no? Que podemos implementar buenas prácticas, pero que tenemos que primero educar a la población para que comprenda bien qué son medicamentos de venta libre, cuáles son estos medicamentos de venta libre y cuáles no lo son, ¿no? Y que nuestros países puedan hacer que las políticas y sobre todo las regulaciones se implementen de forma estricta y que la regulación no perdone a ningún farmacéutico o a ninguna farmacia que haga venta libre de medicamentos que no son de venta libre, ¿no? ¿Para qué? Para fortalecer justamente esta buena comprensión y que no tengamos ninguna duda de que si implementamos buenas prácticas de autocuidado, la población tendrá mucha más oportunidad de tener establecimientos de salud más libres, porque habrá menos personas allá, habrá menos emergencias, habrá mucha más gente con conciencia de salud pública, con conciencia de promoción de la salud, de comprensión de los buenos hábitos de vida saludable y sobre todo de las alertas que hay que tener cuando uno tiene que visitar realmente a un profesional de la salud, ¿no? Otra cosa que me gustaría relevar es que en nuestros países también hay muchos problemas con la falsificación de medicamentos, ¿no? Y la falsificación de medicamentos quita credibilidad a algunos productos. Entonces ahí también, otra vez, el punto que la doctora Magali Rodríguez hablaba, ¿no? La regulación y sobre todo el tema estricto de ver qué tipo de medicamentos están siendo vendidos en las farmacias, porque pues en nuestros países se ha visto y hasta ahora yo creo que Ángela también va a poder hacer un poco de hincapié en eso, hay mucha falsificación y hay mucha mala comprensión de realmente lo que es la salud y los medicamentos. Eva, muchísimas gracias por tu presentación y bueno, como
como experta en el tema de pacientes y asociación de pacientes, creo que es súper importante tener tu perspectiva. Te agradecemos también, que sé que estás en unos días off y te tomaste un tiempo para poder participar hoy con nosotros, así que muchas gracias por eso también. Te pido que te quedes por ahí, que en breve vamos a hacer un poquito más de preguntas también, pero vamos a seguir con los ponentes de hoy, y la próxima que tenemos hoy es a Ángela Flores, directora ejecutiva de ALAFARPE. Ángela, muchas gracias por conectarte, por tu tiempo. Y lo que quería ver contigo aquí es como una de las líderes de autocuidado en Perú y en América Latina. Sé que has trabajado mucho en el tema de acceso y en el tema de política pública en salud, y de hecho en Perú hay varios temas actualmente que tratan el tema de autocuidado desde el punto de vista de política pública, ¿no? Entonces, quería que nos cuentes tu perspectiva desde el lado de Perú para promover políticas de autocuidado como una solución accesible, ¿no? para la población, y que nos dé tu perspectiva en este sentido, que es uno, como decíamos, también de los pilares para el desarrollo del autocuidado. Así que adelante, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias. Es un honor para mí compartir con tan destacado panel y para la FARPE, y señalar nuestro compromiso desde la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos con el autocuidado, con garantizar el acceso oportuno de medicamentos a los pacientes de nuestro país, garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los mismos, y justamente construir con todo el ecosistema de salud un ecosistema de libre competencia, ética en la industria farmacéutica y en todos los agentes que intervienen dentro del sector salud. Entonces, con ello, yo quisiera justamente iniciar sobre la base de la agenda de autocuidado y la estrategia que desde nuestro rol gremial vamos permanentemente proponiendo a las distintas autoridades de nuestro país. Y en una primera instancia queremos destacar la necesidad, y justamente Eva María también lo ha señalado, y también la doctora, de que post pandemia la mayoría de personas y sobre todo ciudadanos en el mundo, y puedo hablar de mi país, manejó justamente con estrategias de autocuidado la situación de COVID, sobre todo en la situación crítica, cuando no teníamos vacunas. Y en este sentido, es reforzar y reflexionar sobre cómo entre todos podemos reforzar la estrategia de autocuidado es indispensable. Y incluirla dentro del contexto de salud pública como una variable importante para y como prioridad país es sumamente relevante. Dentro de esta premisa, el acceso y la disponibilidad adecuada de medicamentos de venta libre en los países de América Latina y resaltando Perú es sumamente importante para poder garantizar también que los tratamientos sean eficaces. El apoyo de la orientación del químico farmacéutico es sumamente relevante e imprescindible, pero al mismo tiempo garantizar que el acceso en los distintos establecimientos próximos al ciudadano, a ese consumidor que necesita, y que muchas veces no está solamente en zonas urbanas, sino que está en zonas rurales, y no llega a la posta médica, o cuando llega a la posta médica encuentra solamente el 50% de los medicamentos establecidos, o muchas veces tenemos a ciudadanos que van con su receta médica, pero no encuentran el medicamento, y es un medicamento inclusive que debería estar dentro de una posta médica coberturado de manera gratuita. Y son esas circunstancias que obligan justamente al ciudadano a tener otras opciones de acceso oportuno a los medicamentos de venta libre también para poder aliviar las afecciones leves. Entonces, con ello, lo que quiero justamente decir es que necesitamos relevantemente ir reforzando las estrategias de cómo reforzar la atención primaria en salud. Y una de las variables es descongestionarla, y de manera contundente, para poder establecer complementariamente puntos adicionales como ocurren en Colombia, como se ha estructurado muy bien en México, donde el ciudadano pueda recibir información adecuada, tener estrategias de política pública permanentes combinadas con el apoyo de la industria sobre las características del autocuidado, la mayor información de los productos para el usuario y una adecuada educación en salud. Justamente, y aprovecho en mencionar una iniciativa con organizaciones civiles
institucionalizadas, que puedan también ser efectos multiplicadores de difusión, porque la salud la construimos todos en conjunto, no solamente el gobierno, no solamente el proveedor, la industria, sino entre todos. Y creo que esa visión de trabajo conjunto post pandemia es sustancial para construir esta estrategia de autocuidado y autogestión en salud de manera dinámica, de manera permanente, con mesas de trabajo claras y contundentes, con la autoridad sanitaria, con actores civiles, con inclusive actores políticos que puedan elevar la información de manera adecuada y no tergiversar información inadecuada que va a ir en contra del usuario. En ese sentido, otra medida para mejorar la disponibilidad de estos medicamentos de venta libre es para nosotros incrementando los lugares de adquisición, como sucede, ya lo he dicho, en Colombia, México y Centroamérica, donde los ciudadanos ahí tienen mayor acceso y beneficios como consumidores con información relevante, con acceso oportuno, y promover justamente esta competencia necesaria en la comercialización de productos farmacéuticos de calidad, seguros y eficaces. Asimismo, también se promueve un mayor ingreso de números de productos farmacéuticos de venta libre al mercado, que ya, por ejemplo, han sido aprobados por el FDA, por EMA, y ahí esa variable que tú mostrabas en el estudio de tener estos criterios parejos, claros, predecibles para todos los proveedores en los países de América Latina, uno de ellos Perú, es justamente lo que necesitamos para poder dinamizar esta información, este acceso a productos de garantía que ya han sido aprobados en otras autoridades regulatorias sanitarias y evitar la aglomeración de este producto falsificado que existe, por ejemplo, en mi país. Más del 20% del mercado de productos farmacéuticos en el Perú puede ser de contrabando, puede ser adulterado, y hay distintas categorías, puede ser inclusive robado de licitaciones públicas. Entonces creemos en la responsabilidad y corresponsabilidad de construir una política de salud que incluya el autocuidado, evite el incremento de productos informales, que son los que en realidad afectan y tienen el riesgo más importante en contra de los pacientes, no aquellos productos que son de garantía y ya que hayan probado seguridad y eficacia en otras latitudes y muy cerca de nosotros, y podríamos tener un acceso más rápido como ciudadanos y lo merecemos como un enfoque de derechos también. También es importante aclarar que los medicamentos de venta libre son de bajo riesgo sanitario y al ser aprobados por estas autoridades regulatorias nacionales, nuestras autoridades, significa que estos medicamentos cumplen los requisitos de garantizar la calidad, seguridad y eficacia. Entonces es importante promover continuamente las acciones de investigación, farmacovigilancia activa y pasiva para garantizar la seguridad de los medicamentos que ingresan a nuestro país. Y en este sentido también ese es un ángulo de refuerzo y de educación en salud que podemos construir desde ese sector privado complementariamente con el sector público y con la sociedad civil. Entonces, hay varias aristas en las cuales hemos identificado cómo reforzar la construcción de data relevante que tú has mostrado. ¿Cuántos miles de dólares están ahorrando por fortalecer el autocuidado? Esto es algo que en países post pandemia con necesidad contundente de reactivación económica es imprescindible involucrar a otras instancias adicionales como el Ministerio de Economía y Finanzas para que se entienda que el tema del autocuidado es un tema transversal, no es un tema solamente de salud, es un tema transversal que involucra decisiones que también tienen que ver con el financiamiento público. El descongestionamiento de atención primaria involucra importantes ahorros y el sector privado ahí puede ser un rol complementario muy relevante para fortalecer estrategias de salud. Y no solamente hablo de productos que alivian afecciones leves en cuestión de dolor para los pacientes comunes. Muchos pacientes con enfermedades crónicas, pacientes inmunosuprimidos, también necesitan una mayor proximidad y un acceso oportuno, próximo, de productos de venta libre. Y es una población vulnerable que atender. Eva María seguramente tiene más información sobre esto. Y ellos tienen mucho más necesidad también de poder tener mayores proximidades y mayor acceso a este tipo de productos que dentro de su enfermedad crónica pueden ellos también aliviar sintomatología leve. Entonces,
Nuevamente, reitero, es una oportunidad de oro luego de una situación post-pandemia mundial de construir en conjunto una estrategia de autocuidado con variables económicas, sociales y también destacar las partes legales y de recomendaciones de política pública que hoy por hoy, al menos en mi país, sí se están elevando con interés iniciativas legislativas que son importantes de ir discutiendo y entre todos, de verdad, tratar de cambiar y hacer un giro de timón a esta situación que tenemos hoy, donde hay mucha oportunidad de construir mayor acceso a productos de venta libre. Gracias. Ángela, muchísimas gracias y totalmente de acuerdo en estos puntos que mencionabas, ¿no? Como primeramente el autocuidado tiene que ser discutido y promovido desde una perspectiva transversal de política pública e involucrar a todos los participantes, ¿no? Creo que el autocuidado lo hacemos entre todos, entre ¿no? El ilícito, empoderar al usuario también con informaciones. Muchas gracias por esos comentarios y también te pido quedarte por ahí que en breve seguimos con algunas preguntitas. Vamos a seguir entonces con el próximo invitado. Un gusto tener aquí al químico farmacéutico Heriberto García Escorza, director del Instituto de Salud Pública de Chile. Heriberto, muy buenos días. Muchas gracias por participar hoy con nosotros. Y aquí quería también hacerte una consulta específica sobre el rol de las agencias sanitarias y el rol regulatorio, ¿no? Vimos que uno de esos indicadores que nos permiten desarrollar el potencial del autocuidado tiene que ver con el ambiente regulatorio, ¿no? Entonces, desde tu experiencia ahí en Chile, ¿cómo ves el fortalecimiento regulatorio y la cooperación entre agencias sanitarias en América Latina? ¿Y de qué manera esto ayuda a garantizar un mejor acceso a productos de autocuidado, de calidad, obviamente, pero al mismo tiempo a la información que los pacientes necesitan para hacer un correcto uso de estos productos, para ejercer el autocuidado de una manera responsable y obviamente tomar decisiones sobre su propia salud que puedan beneficiarlos, ¿no? Así que te paso la palabra y muchas gracias por tu participación hoy. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Muchas gracias, Juan, por la pregunta. Aprovecho de saludar también a Magali, ¿cierto? A Ava María y a Ángela. Un gusto conocerlas, escucharlas y entender también la mirada desde los pacientes, la mirada desde la industria y la mirada desde ¿cierto? El foro farmacéutico. Yo soy químico farmacéutico y en ese sentido me representó mucho las palabras de Magali en respecto a la función que tenemos como farmacéutico y cómo tenemos que esta función mostrarla a la sociedad para que la sociedad también la entienda y nos exija en las farmacias de comunidad, como decía ella, en las farmacias comunitarias, nos exija responder a dudas que existen. ¿Por qué? Porque finalmente uno de los problemas que tenemos en el autocuidado es la asimetría de información con respecto a los medicamentos. Tenemos hoy día una situación bastante particular donde en el fondo una persona que va en su rol de paciente, en su rol, ¿cierto?, de una persona enferma, vulnerable, va al médico. Y lo primero es lograr el acceso a esa atención médica. Tú decías, y aquí los datos los iba anotando, ¿cierto?, que alrededor de un 39% no logró una consulta médica en pandemia. Entonces el acceso médico primero es fundamental para poder tener acceso a los medicamentos. Incluso a los medicamentos que estamos hablando, ¿cierto?, de la venta libre, porque para llegar a esos medicamentos de venta libre tenemos que tener conocimiento de esos medicamentos y si nos entendemos solamente desde la internet no vamos a lograr mucho porque la internet busca también cierta desinformación, sabemos, a propósito de ciertos intereses que existen de otras personas. Por lo tanto, la asimetría de información es algo que tenemos que atacar y es la primera valla que debemos saltar, donde el paciente que llega vulnerable se entiende con un médico, con un profesional que tiene muchos conocimientos al respecto y que lo orienta con respecto al medicamento y le prescribe un medicamento. Pero aún así, ese paciente queda con dudas muchas veces. Y esas dudas obviamente las quiere reflejar y las quiere nuevamente presentar ¿a quién? Al químico farmacéutico, al farmacéutico en la farmacia de comunidad,
donde también tenemos una obligación, nosotros los farmacéuticos, de entregar esa información y reducir esta asimetría de información para que la persona sepa, en el fondo, que existe un medicamento de venta libre que puede consumir, que son de cuidado, y esos medicamentos de venta libre, y me hago cargo un poco de la situación esta que existe en otros países donde se pueden vender en cualquier lugar, deben venderse en farmacia y deben venderse con químicos farmacéuticos que están cuidando, ¿cierto?, que ese medicamento llegue en buenas condiciones y que en el fondo se entregue con toda la información al paciente. Pero existe un grupo de medicamentos que son los crónicos, donde las personas, si no tienen acceso al médico, llegan a la farmacia sin la receta, sin el control médico, y existe un profesional también químico farmacéutico que le puede dar orientación para ver si en el fondo sigue con un control adecuado, un control de hipertensión, un control de glicemia, para continuar probablemente con sus medicamentos crónicos hasta poder tener el acceso al médico. Y ese proceso, en lo regulatorio tenemos que mejorarlo. Porque lo regulatorio es súper sencillo esta parte. El regulatorio simplemente te dice con receta, sin receta. Pero este concepto del con receta es un concepto que tenemos que también ver cómo lo modernizamos. Lo modernizamos con la atención del crónico, que requiere una receta permanente por un tiempo, ¿cierto? Y que requiere un control que podría hacerse en la farmacia, que es un control adecuado de presión arterial, de glicemia, ¿cierto? Niveles de glicemia, niveles de glucosa, que permiten, ¿cierto?, saber que el paciente está controlado con los medicamentos que ya están prescritos previamente y por lo tanto, por un tiempo determinado, hasta el próximo control, continuar con sus medicamentos porque la receta ya no está disponible, la receta ya está perdida. Pero por otra parte, existen los medicamentos que se empiezan a pasar el dato. Estos medicamentos que también son con receta, como los antimigrañosos, como los medicamentos antigripales que tienen ciertos descongestionantes, que deben ser entregados con toda supervisión y que en algunos países se mantienen con receta, simplemente porque en el fondo esta asimetría de información genera que las personas consuman medicamentos de mala manera, en el sentido de que un hipertenso, por ejemplo, no debería consumir un antimigrañoso sin la prescripción médica adecuada donde está el control. Reitero la necesidad del acceso que no solamente es un acceso desde el punto de vista físico, de llegar a un médico o llegar a una farmacia, sino también acceso económico. Hay medicamentos que exceden los precios que deben tener y por lo tanto también ahí hay una tarea con respecto a entregar los medicamentos y entregar las coberturas necesarias para que las personas tengan acceso a medicamentos. También acceso a abastecimiento, que también es sumamente complejo. En la pandemia vivimos un problema de abastecimiento serio con respecto a medicamentos y con respecto a las producciones nacionales. No solamente las producciones nacionales desde el punto de vista de tener acceso, ¿cierto?, de productos importados, sino que también de materias primas. Es decir, cuando hay países que producen medicamentos, no tenían acceso a las materias primas y ni a las API, y eso obviamente también generó desabastecimiento. Finalmente, quisiera recalcar la necesidad de que folletos al paciente, información fidedigna, esté disponible, ¿cierto? Y que la agencia reguladora entreguemos esa información de manera transparente. Se está hablando mucho aquí en Chile el hecho de que los folletos no están sirviendo para que la gente se oriente respecto al uso de los medicamentos, respecto a estos folletos que van incluidos en las cajas. Por lo tanto, se habla de que debería ser, para mayor información, un código QR, ¿cierto? Que la persona se conecte y que automáticamente vaya a una página web donde esté la información. Pero esa información debe ser una información oficial que debe ser entregada a juicio de la agencia reguladora chilena por las agencias reguladoras y no por los laboratorios. ¿Y por qué? Porque resulta que en el mundo del laboratorio están los químicos farmacéuticos que están dedicados a la calidad, control, producción, etc. Pero también existe el marketing. Y el marketing es una herramienta que puede ser muy buena, pero también a veces nos entusiasmamos en el marketing y podemos estar entusiasmando un uso irregular o un uso no racional del medicamento. Sí, y por lo tanto, cuando está esto en una página web, podría eventualmente aparecer información que incite un mal uso del medicamento o incite el uso del medicamento desde el punto de vista de consumir más medicamentos. Y ahí es donde las agencias reguladoras tenemos que hacer un control. Y la capacidad fiscalizadora de Internet
es básica. No vamos a tener una capacidad para estar revisando todas las páginas web constantemente, a no ser que exista una buena, ¿cierto?, retroalimentación de las personas en las denuncias. Por lo tanto, si esa página web es una página oficial, cambia un poco porque en el fondo se entrega la información oficial, que es la que corresponde para educar adecuadamente y evitar esta asimetría de información que conducen a error. Y por último, es sumamente importante el apoyo que tengamos del resto de los profesionales. No caer solo en esto no es solamente una tarea farmacéutica. El farmacéutico, lo decía muy bien Magali, somos los expertos en medicamentos, pero esto tiene que ir de la mano de enfermeras, de matronas, de kinesiólogos, etcétera, de fisioterapeutas, que nos ayuden, ¿cierto?, también a entregar información adecuada de los medicamentos y también información adecuada de las terapias no medicamentosas. Es sumamente importante la alimentación, es sumamente importante el ejercicio y es muy importante la promoción en salud. Sin la promoción en salud adecuada, es muy difícil que exista autocuidado. El autocuidado responsable es muy importante de la lógica de que las personas deben ser responsables de este autocuidado. No solamente debe ser un autocuidado donde el gobierno, el Estado, la autoridad sanitaria entregue solamente directrices. Nosotros hoy día podemos decir los medicamentos son seguros y eficaces, ahí están, pero las personas son las que finalmente consumen. Nosotros podemos decir el test, autotest, ¿cierto?, de domicilio para el COVID-19 es un producto seguro y eficaz, ahí está disponible en las farmacias, cómprelo. Pero resulta que si la persona en el fondo le sale positivo ese autotest y aún así va a la fiesta de, por ejemplo, su abuelita, va a enfermarlo de COVID y por lo tanto vas a poner en riesgo a tu familiar. Por lo tanto, el autocuidado responsable lo entendemos como que debemos hacernos responsables de todas las herramientas que nos entrega la autoridad sanitaria para este autocuidado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Heriberto, por la presentación y totalmente de acuerdo. Creo que a mí me gusta decir cuando hablamos de autocuidado que además de un derecho es un deber, ¿no? Entonces, como lo mencionabas, es un deber de cada individuo también de cómo ejercemos ese derecho del autocuidado, de qué manera contamos con el apoyo tanto de la parte regulatoria como de los profesionales de la salud para acceder a esas alternativas y soluciones que nos van a permitir mejorar nuestra salud y tomar mejores decisiones, obviamente, en el día a día. Así que muchas gracias por esos comentarios. Si les parece, podemos iniciar una sesión de preguntas y respuestas. Les pido a todos que puedan colocar sus preguntas aquí en la parte de abajo de Zoom. Tienen un loguito de preguntas y respuestas. Nos pueden ir colocando sus preguntas allí y las vamos respondiendo. Yo tengo aquí ya algunas preguntas que me fueron llegando como para iniciar el debate, si les parece. Lo que me gustaría tocar aquí, creo que mencionaba ahora Heriberto, que me interesaría también de todos los que están aquí presentes. A raíz de la pandemia, obviamente, nos dimos cuenta que tenemos algunos desafíos, especialmente en relación al abastecimiento, ¿no?, de medicamentos. Entonces, ¿cómo ven ustedes que sería necesario o qué sería necesario mejorar para que lográramos una mayor cooperación entre las agencias reguladoras de América Latina y de esta manera poder obtener un mejor abastecimiento o un abastecimiento armonizado de medicamentos de alta calidad? Y esto tal vez una consulta más para la perspectiva de Heriberto desde agencia regulatoria y también Magali desde el profesional farmacéutico si quiere comentar sobre eso, pero también Ángela, me interesaría saber desde tu lado, desde el punto de vista de la asociación, cómo ven también este tema y de qué manera el sector privado también puede colaborar para este proceso y obviamente garantizar que en estos contextos de pandemia o desafiantes que nos estamos enfrentando podamos garantizar un acceso y un abastecimiento correcto a los productos que los ciudadanos necesitan, ¿no? Entonces no sé si tal vez Heriberto quiere comenzar y después podemos ir con Magali y Ángela. Ok, bueno, en general ahí, Juan, es sumamente importante, como te decía, que la agencia reguladora vamos entregando herramientas que tienen que ver desde el punto de vista de
entregar una garantía de calidad, seguridad y eficacia del producto farmacéutico, del dispositivo médico y de otros productos que también están en control, desinfectante en el caso del ISP, elementos de protección personal. Entonces esa garantía la tenemos que entregar y la entregamos en base a la evaluación del producto y la entrega del registro sanitario o de la autorización de uso de emergencia en el caso de las vacunas o la autorización, ¿cierto?, excepcional en el caso de otros productos que también hemos hecho. Ahora, eso es una parte, pero esa parte esa garantía, pero esa garantía hay que ser muy transparente en decirlo, no es de un 100%, porque el medicamento, por muy seguro, eficaz y de calidad que tenga, existen problemas de calidad y por lo tanto es muy importante estar pendiente de los problemas de calidad que tienen los medicamentos y por lo tanto los laboratorios tienen ahí una responsabilidad, ¿cierto?, de estar informando sus problemas de calidad cuando tienen producción, pero también es importante que le entreguemos la herramienta a los usuarios de que ellos también nos detecten problemas de calidad para ellos enterarse del problema de calidad en el momento que van a recibir el producto. La gente en esto tenemos que enseñarles que deben tratar la misma lógica que tienen cuando, por ejemplo, toman un celular y el celular les falla. Cuando el celular les falla, ellos automáticamente parten a quien les vendió el celular y les reclaman que el celular está malo, que el celular no tiene internet, etc. Con el medicamento, las personas como que dicen, mira, parece que está bueno, no sé, entonces tenemos que enseñarles que también reclamen y vayan a la farmacia. Y ahí tenemos otro rol, el rol del farmacéutico de hacerse parte de esa denuncia de la calidad e informar esa denuncia de la calidad a la agencia reguladora. Ese ciclo a veces no se cumple. Y muchas veces cuando no se cumple, genera problemas, porque en el fondo el laboratorio no tiene cómo enterarse de una falla de la calidad que se le puede haber pasado su control de calidad. Es una fabricación general, la fabricación tiene algunas fallas de la calidad, la agencia reguladora no tiene cómo enterarse, y por lo tanto, las personas van a estar consumiendo medicamentos que probablemente no van a tener la calidad adecuada, y ya no se va a enterar nadie porque en el fondo se cortan las cadenas, y se trata como un producto más. Entonces la farmacia muchas veces toma el reclamo del paciente, lo lleva y le dice al laboratorio, el laboratorio sabe que el producto está malo, hágame el cambio, hágame el canje, soluciona la parte comercial, pero no soluciona el problema real, que es de la garantía de calidad que hay que dar. Y en esto uno pide en el fondo también que exista, no sé, que los colegios profesionales, que la sociedad civil también se haga parte y que en el fondo siga los conductos regulares y no haga conductos irregulares que también confunden a la población con respecto a la falla de la calidad. Eso es la falla de la calidad. La eficacia, lo mismo, la eficacia también es algo que uno puede decir, hay un tanto por ciento de eficacia, pero hay un tanto por ciento de no eficacia en los medicamentos, y eso también es cierto. Es decir, no toda persona que se toma un paracetamol se le va a quitar el dolor de cabeza. Por eso no queremos decir que el paracetamol sea malo y que no sirva para el dolor de cabeza. Y eso también es parte de la educación para que las personas en el fondo consuman los medicamentos, sobre todo los crónicos, consuman los medicamentos también con autocuidado. Es decir, también sabiendo que deben mantener el consumo del medicamento para cierta adherencia a los tratamientos. Y finalmente la seguridad. Lo mismo, la farmacovigilancia. Es sumamente fundamental que tengamos farmacovigilancia activa, precisa en nuestra agencia reguladora, que estemos súper pendientes de esto y que también motivemos a la población a que nos haga saber sobre las reacciones adversas que se presenten, para decirles si son reacciones adversas propias son reacciones adversas que no son propias y que por lo tanto tenemos que nosotros ver la forma de evitarla, o de repente situaciones particulares donde ciertos pacientes tienen alguna reacción adversa a un medicamento en particular, dado una condición sanitaria que tienen, que eso también es cierto y también hay que revisarlo. Situación que no se va a detectar en un estudio clínico, porque en un estudio clínico tenemos a gente controlada. Como tenemos a la gente controlada, es imposible saber si es que aparecen reacciones adversas que son particulares a ciertas condiciones de salud. Esas tres áreas, calidad, seguridad y eficacia, en los tres puntos que más o menos menciono, yo creo que son las herramientas que tenemos que entregar como agencia reguladora, pero esa herramienta obviamente tiene que ser responsablemente tomada por el resto de la población civil, tanto pacientes, profesionales, industria y todos los involucrados en esta materia. Perfecto, muchísimas gracias, Heriberto. Doctora Magali, ¿cómo ve esta situación desde el punto de vista del profesional farmacéutico? Sí, antes de comenzar quería hacer una observación, como algunos de los comentarios de nuestros compañeros en el panel. Yo creo que es muy importante reconocer que luego de COVID, tópico de autocuidado, acceso a medicamentos de venta libre, es una cosa que no podemos ignorar, que es clave, porque fue lo que en realidad los pacientes tenían acceso.
Creo que COVID fue una oportunidad muy importante para demostrar el valor que tiene el farmacéutico y las farmacias. Aquí en Estados Unidos, cuando los médicos, los consultorios médicos, los hospitales estaban cerrados, las farmacias estaban abiertas. Y fue lo único que los pacientes tenían en términos de acceso y de algún tipo de acceso profesional de salud. Por lo tanto, yo creo que es muy importante recalcar que la presencia farmacéutica en una farmacia es crítico. Y creo que eso fue algo que se comentaron anteriormente. Y creo que es muy importante en nuestros países, en términos regulatorios, que ese tipo de cosas se estandarice y de que haya una mayor vigilancia. Porque para hablar del rol del farmacéutico en la farmacia comunitaria tiene que estar presente. Y por lo tanto, la presencia del farmacéutico es crítica. Lo que también es muy crítico es regulaciones para que los productos que son de venta de receta sean con receta y no de venta libre cuando no han tenido esos estudios, como decía Heriberto, de calidad, seguridad y que estemos seguros que se puedan usar a venta libre. Y creo que eso es muy importante recalcarlo. Quería empezar ahí. En términos de la pregunta, creo que 3 cosas. Una es que yo creo que es muy importante, algo que pueda ayudar a las agencias regulatorias, establecer programas donde se incluya el farmacéutico, establecer programas en colaboración con otras entidades en el país donde el farmacéutico sea incorporado. La comunicación, como nos decía Heriberto, es crítica. Esa comunicación en ambas direcciones, tanto de la agencia regulatoria como del farmacéutico, proveyendo información a la agencia regulatoria y ver lo que está pasando en la comunidad, traer esos puntos que son importantes y que necesitan regulación y por lo tanto establecer diálogos y discusiones donde de nuevo es la percepción del farmacéutico como un profesional de salud, como un miembro del equipo de salud que tiene información relevante, no tanto en el cuidado del paciente, pero también en el establecimiento de estas regulaciones. Y solamente quería enfatizar esos puntos porque quería que no quedara confuso de que no, cuando yo hablo del rol del farmacéutico, no estoy de ninguna manera dejando atrás el concepto y la importancia de que el farmacéutico esté presente, número 1, y número 2, de que se sigan las regulaciones y las reglas. Muchísimas gracias, doctora Magali, muy claro. Ángela, ¿cómo ves tú desde el punto de vista de la asociación y del sector este tema, obviamente, contexto pandemia, desabastecimiento? ¿Cómo podemos, entre todos, trabajar para garantizar, como decíamos, ¿no?, el acceso correcto a los correctos productos y al mismo tiempo a la información necesaria para su uso? Gracias, Juan. Y coincido mucho con lo dicho anteriormente y quisiera resaltar que lo que nosotros vimos que funcionó y también promovimos fue la apertura, ¿no? La apertura de áreas estratégicas del Ministerio de Salud para establecer mesas de trabajo con la industria y poder intercambiar información entre regulador y regulado para poder reducir también las asimetrías de información, sobre todo en temas de abastecimiento en época de crisis, donde nos encontramos con muchas cosas que sentándonos en una mesa virtual, sí, obviamente por temas de inocuidad, era muy relevante y muy útil para ambos sectores. Esto debe ser una actividad permanente. No itinerante, no, a pesar de los cambios políticos que obviamente en América Latina ocurren y todos estamos ajenos a ese control, es imprescindible establecer mesas de trabajo abiertas, transparentes, donde se realicen estas reducciones de asimetría de información, a veces falta de interpretación adecuada por el proveedor sobre alguna norma nueva, periodo de consultas abiertas, son recomendaciones que países de la OECD recomiendan justamente para promover que países que estamos postulando a OECD puedan reducir estas brechas de información, fomentar la simplificación administrativa, que muchas veces son lo que de alguna manera obstaculiza esa fluidez en torno a interpretaciones que puedan afectar el abastecimiento o la aprobación de un registro, sobre todo en recursos estratégicos como son los recursos del sector salud, los medicamentos. Entonces, en este sentido, nosotros sí hemos mantenido mesas, sobre todo
todo con el área de abastecimiento, abiertas de interacción en cuanto a, claramente, compras públicas en función a los medicamentos esenciales para el país, pero al mismo tiempo sí recomendamos que esta misma práctica se abra en torno a, con la autoridad sanitaria, en este caso con la DGMIT, para poder abrir estas mesas de trabajo permanentes. Y ahí DGMIT tiene una herramienta muy importante en cuanto a observatorio de calidad. Ellos han desarrollado, y quizás es una herramienta que puede servir también para, como buena práctica para otros países, donde tienen un semáforo de lo que mencionaba Heriberto, ¿no? A veces algunas fallas en términos de calidad y qué nivel de riesgo tienen en términos si es un tema de inserto o es un tema de seguridad o es un tema interno de la función química que algo está pasando a nivel de mercado, y la industria responsable, sobre todo agremiada, pueda ir reportando responsablemente toda la información y velar que todos informen adecuadamente y oportunamente para poder justamente construir esa confianza entre regulador y regulado y responsabilidad sobre el reporte. Al mismo tiempo, se ha trabajado mucho en mi país el tema de farmacovigilancia, donde había un subreporte enorme en muchas regiones, sobre todo las de provincias, porque no había a veces conocimiento. La hojita amarilla la llena el médico, ¿no? Y no había un involucramiento quizás también del químico farmacéutico que pueda orientar y ayudar a fomentar esa buena práctica de farmacovigilancia en el país, donde es tarea de todos, ¿no? Es tarea de sociedad civil, es tarea del médico, es tarea del profesional de la salud en general del Estado y del proveedor. Entonces es otra buena práctica que también quisiese resaltar, y me parece importante quizá dinamizarla a través de América Latina, para ver cómo en conjunto, como América Latina, reforzamos a nuestras autoridades sanitarias para establecer criterios claros, buenas prácticas en términos de autocuidado y buenas prácticas también de generación de confianza. Creo que también el tema de COVID, como lo reitero, nos lleva a una necesidad de establecer mesas con la industria responsable y asegurar que la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, sobre todo también los de venta libre, que es lo que estamos discutiendo el día de hoy, sean pues una realidad y una garantía. Y preocuparnos también de lo que tiene mayor gravedad, y reitero, es la informalidad, es ese medicamento adulterado que quizás no le están dando tanto foco, sino mucho al tema regulatorio específico de una empresa formal. Y digamos, el elefante está gigante dentro de la mesa con 20% de afectación, y ahí es imprescindible también sumar esfuerzos porque es, digamos, la situación más grave, al menos en mi país. Muchísimas gracias, Ángela, por el comentario. Tenemos aquí una preguntita en el chat sobre el autocuidado, y creo que también me gustaría relacionarla con otra que me llegó. Eva, no sé si estás por ahí, que sé que tuviste un problemita de conexión, pero tal vez me gustaría... Sí, ¿sí? sí, Me gustaría comenzar sí. contigo, porque tenemos aquí una de las preguntas, nos menciona sobre el desafío, ¿no? de que no todas las personas toman en serio el concepto de autocuidado, pero creo que durante la pandemia vimos una situación que se aceleró, obviamente una tendencia de varios años, pero que se aceleró puntualmente durante la pandemia, que tiene que ver con la información digital, ¿no? Y ahí Heriberto colocó muy bien el tema de cómo las oportunidades y los desafíos, ¿no? Por ejemplo, el uso de códigos QR en el etiquetado de alimentos y dónde va a estar esa información. Pero Eva, quería tener tu opinión para iniciar, y después invito al resto del panel para comentar también. ¿Cómo consideras que este punto de la información digital puede, en primer lugar, apoyar ese desarrollo de la educación en salud, de la alfabetización en salud del paciente en América Latina? ¿Qué oportunidades tenemos por ese lado? Pero al mismo tiempo, ¿de qué manera eso nos puede permitir también fortalecer el concepto de autocuidado en la región, tomando en cuenta las medidas de seguridad que necesitemos implementar también para garantizar que esa información sea segura y de correcto acceso para el paciente, ¿no? Entonces, tal vez comenzaría contigo, Eva, con esa pregunta, y después el resto del panel, si quiere comentar, es muy bienvenido también. Bueno, muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos por los comentarios. Yo creo que el tema de la transformación digital y sobre todo el acceso a la comunicación virtual nos ha ayudado muchísimo para cortar distancias, pero también para generar mucha más oportunidad de información para toda la población. No solamente la población, sino también para todos los stakeholders, ¿no? Porque hemos trabajado de forma virtual por los últimos 2 años y medio, y esto lo hemos visto ahora que hace que
pues la gente haya aprendido a conectarse. Sin embargo, aún tenemos una brecha muy grande en las poblaciones más vulnerables que todavía no tienen acceso a comunicación virtual, a internet, a Wi-Fi, y eso hace que todavía la dificultad sea más grande, ¿no? Pero sin embargo, en las ciudades grandes, donde era muy difícil comunicarse, porque todos estábamos en la situación de pandemia y encierro, pues hemos implementado nuevos modelos de educación, nuevos modelos de articulación entre diferentes actores, nuevos modelos también de formas de hacer incidencia en política pública. Entonces yo creo que tenemos una gran oportunidad. Y esto lo tenemos que ver para el futuro, ¿no? Nos ahorra muchísimo. Sin embargo, no debemos de dejar de lado también la otra parte, que es la parte presencial, pero como bien lo mencionaste, el tema de la transformación digital también nos ayuda mucho con la comunicación y la interconexión de los sistemas de salud, de los hospitales, y eso ayuda muchísimo. Hemos hablado en algún momento de las historias clínicas virtuales y de varias cosas que son mucho más fáciles de acceder y también de comunicar continentes, especialistas, en fin, ¿no? Pero todavía tenemos una brecha grande y ahí sí hay que hacer mucho hincapié. Las poblaciones alejadas según la geografía en nuestra región todavía no tienen esa suerte y esa capacidad, pero hay que seguir trabajando para ello y obviamente hay que seguir impulsando el que haya más modelos educativos, más acceso a la información y a las tecnologías de información, y sobre todo que nosotros también produzcamos más información accesible para ellos que no tienen tanta educación en salud, ¿no? Hemos empezado siempre a hablar de la promoción de la salud, y la promoción de la salud empieza siempre por el más vulnerable, ¿no? El más vulnerable y el más pequeñito. Es ahí donde también tenemos que trabajar, y yo creo que ahí, cuando todos podamos entender bien lo que es el autocuidado responsable y el bienestar de cada uno, pues creo que tendremos menos personas enfermas crónicas, menos personas con enfermedades terminales o que llegan tarde cuando tienen un diagnóstico, y también que se sepan cuidar y utilizar realmente el autocuidado y la medicina de venta libre de forma correcta. Muchísimas gracias, Eva, por la respuesta. No sé si alguien más del panel quiere comentar también sobre este tema. Heriberto, adelante. Sí, mira, dos cosas. Uno, el tema de los falsificados, efectivamente es un gran problema, el tema del comercio ilegal, y yo hablaría de comercio ilegal más que falsificado, porque ahí tenemos una mezcla a veces, incluso en nuestras regulaciones, hablamos de falsificado por venderse fuera de la farmacia, cuando en realidad, entonces, nosotros ahí tenemos un problema, porque estamos confundiendo la población con respecto a los conceptos entre una falsificación, que es un producto falso, un producto que se vende ilegalmente, que es un producto que en el fondo se está vendiendo fuera de los canales oficiales establecidos, y un producto de mala calidad o un producto que es robado y que en el fondo está mantenido de manera también incorrecta y por lo tanto también genera cierta ilegalidad, o productos que están sin registro sanitario, decimos es ilegal y es falsificado. Entonces, primero, ordenar un poco eso. Creo que es sumamente importante que en eso nos hagamos cargo la agencia reguladora, en ordenar esa regulación en términos de que entendamos todo lo mismo. Dos, hay un tema también ahí en los falsificados y el comercio ilegal que tiene que ver con el hecho de que necesitamos al resto que también se involucre. Se implica mucho a las personas y se les dice fiscalicen, y le piden a todas las agencias reguladoras que fiscalicemos el comercio ilegal. Solo fiscalizar no va a servir de nada, porque aquí lo que está ocurriendo es que hay una demanda. O sea, para que exista comercio ilegal hay una demanda detrás de gente que quiere acceder a ese comercio ilegal. Hay situaciones también donde hay responsabilidad de los municipios y de los gobiernos regionales en relación, o los gobiernos territoriales en otros países o estatales, ahí, bueno, cada uno entiende su tema geopolítico, que tiene que ver específicamente con las autorizaciones de patentes, es decir, que se autoriza el hecho de que, por ejemplo, se instale una patente comercial de alguien que está vendiendo productos ilegales. Eso es algo que hay que parar. Hay un tema también que hay que parar desde el punto de vista de la aduana, que se está permitiendo, ¿cierto?, el ingreso, no solamente de medicamentos, sino de un montón de otros productos, y ahí hay que enfocarse, donde uno dice, oye, enfoquémonos entonces en lo que más riesgoso, en este caso los medicamentos, y después enfoquémonos en, porque pareciera que la noticia aparece más si es que ingresa un producto falso de Adidas, si ingresa un producto falso de Nike,
pero nos estamos preocupando que se ingrese un producto falso de laboratorio Teva o de laboratorio Pfizer, ahí como que parece que no está la preocupación, y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué las aduanas no están pendientes de esa situación? Y por eso insisto en esto de que otros actores tienen que estar aquí involucrados y que tienen que ser parte de la solución, porque si solo se le carga todo esto a la agencia reguladora, esto es fiscalizar y esto es una raya en el agua, si solamente es fiscalizar. Si esto lo controlamos realmente y, por ejemplo, los inspectores municipales, no sé, van al comercio ambulante y encuentran que están vendiendo medicamentos, bueno, retenga todos esos productos, retírelos y no deje que estén ahí disponibles. Pero en vez de eso están diciendo, no, tiene que ir, en este caso, la institución pública, hacerse cargo y todo. Y ahí tenemos que hacernos, poner un poco el punto. Y el otro tema es la tecnología. Yo ahí quería aportar dos cosas. Uno, que estamos trabajando en Chile sobre la receta electrónica como una forma de prescribir, aportándose esto en la telemedicina, como una herramienta que permite, ¿cierto?, generar una trazabilidad que nos permite también tener control con respecto a los medicamentos que se venden y también control para evitar, ¿cierto?, la venta de medicamentos que requieren receta médica de una manera no adecuada, porque en el fondo esto es una gran conversación que hemos tenido con las farmacias que dicen, ¿por qué en el mundo ¿cierto?, de físico se puede vender con tanta facilidad un medicamento sin receta, pero en el mundo digital no? Y yo les digo es que en el mundo digital es mucho más fácil controlarlo porque en el fondo hay que subir la receta. Estás obligado a tener un control y una trazabilidad. En el mundo físico tendríamos que tener un fiscalizador por cada farmacia para que esto se cumpliera al 100%. Entonces ahí la verdad que uno también, hablando de autocuidado, habla de la autorresponsabilidad profesional del profesional químico farmacéutico de la farmacia que tiene que hacerse cargo también de esa función. O sea, uno no puede estar esperando que la ley diga todo. La ley dice que no hay que pasarse un discopare, pero la gente que quiere pasarse un discopare se lo va a pasar igual. Entonces, lo mismo, la ley dice que el medicamento se vende sin receta, pero si el farmacéutico insiste en venderlo sin receta y no tiene ningún control sobre eso, ya es responsabilidad del farmacéutico y la fiscalización va a ser imposible en todas las farmacias, pero en la farmacia que se detecte se van a tomar las medidas. En el caso del comercio electrónico, lo podemos controlar mejor, porque ahí existe la receta donde hay que o subirla al sistema o hay que, ¿cierto?, establecer una receta electrónica que tiene una firma del profesional que la emite. Así que la tecnología tiene que ir de la mano, porque es la forma también de mejorar la trazabilidad con respecto a todo este proceso que estamos teniendo para también mejorar así el autocuidado. Muchísimas gracias, Heriberto. No sé si alguien más tiene un comentario sobre este tema. Ángela, sí, adelante. Juan, solamente me gustaría también resaltar esa visión de apertura e innovación que justamente ha destacado Heriberto, que es necesaria contagiar, ¿no?, a todas las demás agencias regulatorias también para que se fortalezcan en esta visión. La receta electrónica es un hecho que sirve para también fortalecer la transparencia, el adecuado control, pero también el seguimiento, y que va a ayudar a que los ciudadanos de nuestros países tengan esa accesibilidad justamente a estos productos de venta libre y a los demás productos también esenciales para los países y los de innovación que van a tener que, de alguna manera, adaptarse las agencias regulatorias a estas nuevas tendencias, que son las que en verdad, con esta visión de acceso oportuno, es la visión salud que ejercen los gobiernos para poder tener reglas claras, criterios claros, predictibilidad para los proveedores, reducción de cualquier ámbito o arista de discrecionalidad que pueda existir o ser percibida, y que de alguna manera la inversión privada, que también es importante porque estamos hablando de compañías que generan valor agregado en términos de empleabilidad, valor solamente al sector de profesionales de la salud, químicos, farmacéuticos, médicos. Es un ecosistema de desarrollo importante para América Latina y esta visión tiene que ser compartida. Una visión social, pero también una visión de desarrollo que necesitan justamente de nuestros países, y esperamos que las agencias regulatorias también tengan esta visión del control adecuado, pero al mismo tiempo están dentro de un ecosistema de salud donde el paciente justamente está esperando un resultado, esperando tener acceso a un medicamento que quizás no está en nuestro país, pero está en el país vecino, y a veces tienes que viajar al país vecino para comprar ese medicamento porque no está en tu país, porque las regulaciones simplemente cambian de un ámbito a otro. Hay una necesidad de mirar una armonización adecuada, ¿no? Aprovecho justamente el comentario de Heriberto en ese sentido.
Perfecto, muchísimas gracias, Ángela. Infelizmente se nos está acabando el tiempo, podríamos quedarnos hablando creo que todo el día sobre este tema, pero para concluir y respetar ahí los horarios marcados, me gustaría pedirles un comentario final a cada uno. Todos ustedes son líderes en sus respectivos países y a nivel de América Latina sobre el tema de salud, sobre el tema de autocuidado también. Entonces, considerando todo lo que discutimos hoy, en una frase, 5 palabras, no más de eso, ¿no? Para que nos dé el tiempo, pero me gustaría saber cuál es su recomendación como líderes y expertos en este tema para el futuro, ¿no? Para cómo podemos continuar trabajando y generar y habilitar este potencial del autocuidado para el futuro. Entonces, si les parece, podemos comenzar con la doctora Magali, como hicimos al inicio. Sí. De nuevo, muchas gracias por invitarme a participar. Creo que mi resumen sería: el autocuidado y automedicación es muy importante, no lo podemos negar, y el farmacéutico tiene que ser un actor muy primordial en programas de salud y en cualquier campaña de salud que se hagan en los países. Muchas gracias, Magali. Doctora Eva. Bueno, yo creo que es súper importante que consideremos el tema del autocuidado desde una perspectiva de salud pública. Es una herramienta y un eje importante también para poder tener acceso, pero hay que tener acceso responsable, ¿no? Entonces ahí yo sigo y siempre voy muy en la línea de educar a la población, de educar a los farmacéuticos, de regular muy bien, de tener una transparencia también en qué es lo que se puede tener en venta libre y qué es lo que no se puede, y cumplir, ¿no? Nuestros sistemas de salud están todos colapsados, pero no podemos utilizar el sistema de mala manera. Muchísimas gracias por la invitación y siempre adelante con seguir educando en el autocuidado responsable. Muchas gracias, Eva. Ángela. Sí, reitero, es evidente que se necesita incrementar la accesibilidad de productos de venta libre en nuestros países con una adecuada educación en temas de autocuidado y apertura entre el sector público y privado. Muchísimas gracias, Ángela. Heriberto, comentario final. Bueno, mi comentario final tiene que ver con que el autocuidado responsable depende de las personas. Las herramientas están, se entregan, hay varias orientaciones que se escriben, hay información suficiente. Ahora, lo que no hay a veces suficiente es que baje esa información. Y en ese bajar la información a las personas, mis segundas palabras tienen que ver con que debo mejorar la promoción en salud en el autocuidado. Y la promoción en salud desde el punto de vista de insistir en las herramientas que existen y meterle a la gente que tiene que ser responsable con estas herramientas, de manera tal de que en el fondo, no sé, voy a poner el ejemplo automovilístico, me encanta mucho porque es la forma en que la gente entiende muchas cosas. Cuando tú dices cinturón de seguridad, ya no tienes un carabinero o un policía al lado que te dice colócate el cinturón de seguridad, sino que te lo colocas porque sabes que tienes que colocarte el cinturón de seguridad. Eso no está pasando con el mundo de la salud y ahí es donde tenemos que ver qué está pasando, y por eso la promoción de la salud es tan importante, porque hay campañas que no se están haciendo para que la gente entienda y tome el autocuidado responsablemente. Perfecto, muchísimas gracias. Mil gracias a los 4 por juntarse hoy a nosotros en este panel y por compartirnos su sabiduría sobre este tema tan importante. También agradecerles a todos los participantes que se nos conectaron hoy para participar y hacer sus preguntas. Les dejamos aquí como final los datos de la página web de ILAR. Con el código QR pueden con su celular acceder directamente. En las redes sociales vamos a estar colocando la grabación de esta sesión y también los links a los estudios que estuvimos conversando para que puedan revisarlos. Así que muchas gracias a todos. Cuídense mucho, espero que sigan todos muy bien y estaremos en breve conversando de nuevo sobre este tema. Muchas gracias.